Muy bien, amados hermanos, que la gracia del Señor sea en cada uno de ustedes. Tomen su Biblia ahí, tomen su Biblia ahí. Digan conmigo: esta es mi Biblia. Dios me ilumina a través de su palabra, me revela su voluntad y me prepara para el arrebatamiento, que será un día glorioso y final, donde gozaré de la presencia del Señor para siempre jamás. Muy bien, le damos un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios. Dale por el Señor, hermano. Aleluya. Muy bien. Estamos en la enseñanza de escatología bíblica acerca de las profecías, los eventos postreros y lo que está aconteciendo. En cuanto a ello, hoy vamos a hablar escatología bíblica, hoja número 2, parte número 3, es la señal número 1, y donde vamos a ver, o estamos viendo en cuanto a los falsos cristos. Les había indicado que cuando la Biblia habla de falsos cristos, digan conmigo, falsos cristos, por un lado habla de los falsos personajes que se tildarán a sí mismos diciéndose que son ¿qué? Cristos. Y por otro lado, las falsas doctrinas, las falsas religiones que han salido a nivel mundial. Hay muchas sectas religiosas, incluso sectas satánicas que adoran al diablo literalmente y a pleno día del sol. Y Cristo Jesús nos dijo: mirad que nadie os, porque vendrán muchos en mi nombre, y dijo: a muchos engañarán. Y escucha esto, y dijo de tal manera incluso a los escogidos. ¿A quién iba a engañar incluso? A los escogidos. Miren qué tremendo, cómo estas falsas religiones y estos falsos personajes haciéndose pasar por Cristos engañarán a muchos. Habíamos visto en cuanto a los personajes, Cristos puertorriqueños, Cristos americanos, pero también habíamos visto un Cristo peruano, ¿se acuerdan? Uno con su barba, incluso que postuló para poder ser presidente, y era del pescadito, el Frepat, ¿se acuerdan? Ezequiel Ataucusi, ¿no? Y él dijo: yo voy a morir y al tercer día voy a resucitar. Han pasado como 15 años y hasta hoy no ha resucitado. ¿Por qué? Porque es un falso Cristo, hermano. Y así se va a seguir viendo, hermano. Incluso en otra nación dice que hay la Madre de Dios. Otro se ha declarado ya un falso Cristo, no sé en qué nación específicamente, y dice también que su esposa es María Magdalena. Mire, hasta dónde está llegando la herejía, la enseñanza, hermano, heregética, por ese lado donde están haciendo creer que uno es Jesús y su esposa es María Magdalena. Terrible. Hay que poner también a María, Marta y Lázaro también, ¿no? Que lleguen también ellos. Es como las pandemias, ¿no? Que están cambiando los bichos, están cambiando la pandemia, donde ponen le ponen Omicron, Deltacron, ya llega Megatron y todos los autobuses, hermano, y todo eso, terrible. Pero nosotros, la iglesia del Señor, no nos vamos a dejar mover por esas cosas, esas filosofías. Nosotros servimos al verdadero Cristo, al Cristo que nos está preparando para su retorno, para su venida. Y como iglesia del Señor tenemos que preparar el camino para el retorno de nuestro Señor Jesucristo. A su nombre. ¿Cuánto quieren preparar el camino? Cristo, hermano, lo está haciendo a través de sus siervos, pero también lo está haciendo a través de la iglesia, porque la iglesia cumple un gran papel.
sobre todo en estos últimos tiempos. Para la gente secular, algunos piensan y dicen que la iglesia es un lugar de locos, de fanáticos, y nos tildan de religiosos y tantas cosas. Pero nosotros entendemos que todo lo que está escrito en la Biblia se está cumpliendo cabalmente de tapa a tapa. Cristo anunció en cuanto a las guerras, las batallas, Cristo lo habló. Él lo dijo, y habrá, dice, se levantará nación contra nación. Está hablando de las batallas entre naciones. Hoy vemos Rusia, hermano, está avasallando allá a Ucrania. En Europa lo vemos como esta nación, hermano, está haciendo estragos a Ucrania. Ahora Cristo lo anunció todo eso. Como iglesia del Señor, no solamente estamos para compadecernos, sino para orar por esas almas, hermano, que se están perdiendo. Amén. Dios nos llamó para ser voceros de su palabra, para ser también intercesores y para salvar a través de nuestras oraciones a mucha gente que está a distancia. A su nombre. Muy bien, habíamos visto en la primera parte de la hoja número 2, en la parte 2, que habíamos visto que en los tiempos de Cristo se levantaron 7 religiones muy fuertes. ¿Se acuerdan cuáles eran esas religiones? Díganlo. Los fariseos, los saduceos, ¿qué más? Si miran la hoja, los escribas, herodianos, esenios, libertos y celotes. 7 religiones bien fuertes que hubieron en el tiempo de Cristo. Habíamos visto en cuanto a los fariseos, hermano, se caracterizaban por ser ¿qué? Hipócritas. Que dice en Mateo 23:2, Cristo les aconseja a sus discípulos y le dice: cuídense de la levadura de los fariseos, le dice, porque ellos dicen y no hacen. Atan cargas pesadas y ellos ni con un solo dedo quieren llevar esas cargas, no quieren hacer nada. Se visten, hermano, por fuera. Cristo le dijo sepulcros blanqueados. Por fuera, hermano, están incluso con una ropa muy hermosa. Y Cristo le dijo que ensanchan sus filacterias y los flecos de sus mantos. Las filacterias era una cajita que se ponía aquí en el brazo derecho, y era una cinta aquí que iba, y dentro de esa cajita iban los mandamientos: no matarás, no robarás, amarás a tu prójimo como a ti mismo, etc. Y también tenía en la frente, también le ponían ahí como señal para que ellos puedan meditar siempre en las Escrituras, sobre todo para los judíos, en la Torá, en el Pentateuco, los 5 libros de Moisés. Y también tenían los flecos de sus mantos, ensancha, dice, no, las filacterias, era como una pulsera, pero él hacía curezazo, como una vincha ahí, ¿no? Como para creerse más espirituales. Y por otro lado, los flecos de sus mantos eran delgados en los bordes de las vestiduras de los sacerdotes, pero ellos lo hacían muy anchos, como para creerse bien espirituales. Y Cristo conocía el corazón de ellos. ¿Eran qué? Hipócritas, hermanos. Luego habíamos visto también los ¿qué? Los saduceos. Miremos ahí en la hoja número 2, parte 3. Dentro de la señal número 1, acuérdense, estamos ahí todavía. Luego pasaremos a la señal número 2 y así. 2. Los saduceos eran considerados descendientes de Sadok. En 2 Samuel 8, 17, 15, 24, a la vez ahí nos menciona que los saduceos venían de un linaje levítico. ¿Por qué levítico? Porque eran hijos de ¿qué? De Leví. Por tanto se denominaban levitas, correcto. ¿Y quién fue el padre de Leví? Dígalo. Jacob, a su nombre. Claro, gloria a Dios. ¿Se da cuenta? Entonces vemos ahí que estos saduceos eran descendientes de Sadoc, y ellos, dice,
presumían honrar a Moisés y a la ley. Este grupo era parte del Sanedrín, que conformaban 70 miembros, entre ellos también estaban los fariseos. Acuérdense que el Sanedrín consistía en que a través de ese grupo ellos podían, hermano, ejecutar justicia, juicios, y a través de ello también políticamente establecían sus leyes. Y Cristo los arrulló cuando le dijo: ustedes han puesto sus mandamientos y lo han convertido en doctrinas, haciéndolo valer más que la palabra del Señor. Entonces los fariseos o los saduceos eran descendientes ¿de quién? De Sadok, procedentes de los levitas. Vamos a ver algunas características de los saduceos. Uno, se movían por las señales, esto es por vista. Ver voluntarios, Mateo 16 del 1 al 4, gloria a Dios. Mateo capítulo 16 del 1 al 4, nuestro hermano Luis, Hechos 23, 8, nuestro hermano José Luis, Mateo 16 del 6 al 12, para ir avanzando, gloria a Dios. Nuestra hermana Raquel, Hechos 5, 17 y 16, tomen nota para ir avanzando. Hechos 23, 8 y Mateo 16 del 1 al 4. ¿Alguien lo tiene ese versículo? Vamos, Oscar. Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle, y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo: cuando anochece decid, buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles, y por la mañana hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás, y dejándolos fue. Muy bien, Oscar. Entonces los saduceos, estamos viendo una de las características, se movían por las señales, esto es por vista, es decir, por lo que veían. Y le dijeron: Señor, muéstranos una señal. Y Cristo le dice: señal ustedes no van a tener. Ustedes cuando ven el cielo que tiene arreboles, está nublado, ustedes dicen: es un buen tiempo o va a llover. Pero cuando lo ven sin arreboles, le ven el cielo despejado, ustedes dicen: hoy no va a llover. Y Cristo les habla de la manera que ellos entendían físicamente las cosas, pero había algo que ellos no entendían, las cosas espirituales, porque Cristo le confronta acerca de él. Le dice: ustedes entienden esas señales de los tiempos, entienden cuándo va a llover y cuándo deja de llover, pero no entienden que su Mesías está aquí. Su Salvador llegó, su Salvador ya está presente. Se dice que los rabinos de hoy, actualmente los judíos, dan por cierto que la batalla que se está dando aquí actualmente en Europa entre Rusia y Ucrania, les escatiman como las naciones, según la profecía de Ezequiel capítulo 37, 38 de Gog y Magog. Lo catalogan así y dicen que son evidencias claras que su Mesías está a punto de manifestarse. ¿Cuál Mesías? No el Mesías que vino hace 2000 años atrás aproximadamente, sino ellos piensan de su Mesías, para nosotros le tenemos así, que es el anticristo, que de ahí empezará la abominación desoladora, que será otra enseñanza dentro de esta enseñanza profética que estamos dando. Ahora, nosotros entendemos que el Mesías ya no viene
en el arrebatamiento directamente a la tierra, sino que ¿dónde será? En las nubes. Y todo ojo lo verá, a diferencia de su segunda venida. En la segunda venida, ¿qué pasará? ¿Qué pasará en la segunda venida? Asentará su pie en el monte de los olivos, y de ahí en adelante empezará ¿qué? El reino milenial, donde usted estará ahí. La iglesia del Señor, la iglesia que se está preparando, la iglesia que se está santificando, la iglesia que va caminando. Aleluya, gloria a Dios. Dile: yo Señor, me estoy preparando. Aleluya, a su nombre. Así que entendemos que los saduceos se movían ¿por qué? Por vista. ¿Y cuántos saben que Cristo está a las puertas? Cristo ya está a las puertas, hermano. Tenemos que cada día, entonces, que estar preparándonos, porque cuando llegue ese día, hermano, ya usted y yo deberíamos estar ¿qué? Preparados ya. Hoy nos estamos ¿qué? Preparando, pero en ese día ya no será preparándose, sino estar ya listo para volar. ¿Cuántos se van con Él? Aleluya, dile: yo Señor me voy contigo, yo quiero estar ahí en tu gloria, yo quiero pasar la boda del Cordero, quiero conocer la nueva Jerusalén, a su nombre. 2. No creían, los saduceos no creían en la resurrección de los muertos. Vamos, Luis, Hechos 23:8. Porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman que sí existe. Entonces los saduceos tampoco no creían que en la resurrección de muertos, no creían en ángeles, no creían en espíritus, y en sí cada uno de nosotros somos espíritus, somos seres espirituales que vivimos ¿en quién? En un cuerpo, ¿sí? Usted vive en una casa, esa casa es su cuerpo, es su habitación que se le prestó. Algunos viven 70 años, otros 50, por el bicho que ha pasado últimamente, hermano, la pelona, la llorona, la pelona, hermano. Algunos han muerto, aún niños y en el vientre, ¿sí? Y ellos no creían en resurrección de muertos, ángeles, ni en espíritu. Usted y yo somos ¿qué? Espíritus. ¿Alguien me puede ver? No, usted ve mi casa, porque yo soy un ser espiritual. A su nombre. Ahora, hay una diferencia aquí entre un espíritu para hombre y un espíritu para mujer. Lo que en el original hebreo es varón ish y para varona isha. Ahora nosotros, por ejemplo, por lo general en lo masculino, normalmente somos espíritu, y en lo femenino para las mujeres también son espíritus, porque Dios infundió de su naturaleza. Dios no hizo espíritas. Agarra eso. La diferencia es que cuando uno está en vida, en pie, la diferencia es que el hombre se viste con traje de hombre y la mujer con traje de mujer. Esa es la diferencia. Después usted y yo somos espíritu. Y alguien dijo: entonces la mujer cae en la congregación. Espérate, es espíritu, y Dios no hace sección de personas. Por tanto, las mujeres también pueden predicar la palabra del Señor. Cristo lo dijo: de cierto sobre mis siervos, sobre mis siervas, a través del apóstol Pedro, derramaré de mi espíritu sobre cada uno de ellos. Siervos y siervas. Está hablando de las mujeres. ¿Cuánto quieren ser levantadas con el don de la enseñanza, la gracia de la enseñanza, del evangelismo? Este sábado vamos a ir a predicar, aleluya. Este sábado vamos a ir a ganar almas, aleluya. Este sábado vamos a ir a tirar, hermano, la semilla. ¿Cuánto quieren ganar más almas para el Señor? Dile: yo Señor, dale un fuerte aplauso al Señor, aleluya. Conviértete en un ganador de almas, hermano, aleluya. Seguimos. 3. Los saduceos tenían una doctrina muy errónea. Mateo capítulo 16, del 6 al 12, nuestro hermano José Luis.
guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí, diciendo, esto dice porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús le dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún? ¿Ni os acordáis de los 5 panes entre 5.000 hombres? ¿Y cuántas cestas recogisteis? ¿Ni de los 7 panes entre 4.000? ¿Y cuántas canastas recogisteis? ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardáis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Muy bien, Cristo le está hablando por parábola, una forma de metáfora. Está diciendo guárdense de la levadura de la doctrina, no del pan, no de esa levadura que ellos comían en el cuerpo o para el cuerpo físico, sino de su doctrina. Su doctrina era, hermano, tan contaminante, y dentro de ello, hermano, ellos hacían largas oraciones para ser vistos por los hombres. Ahora, quiero aclarar aquí, hay personas que le toman esta escritura, este versículo, y donde piensan y dicen, entonces no se puede orar afuera. Cristo lo dijo, ellos oraban ¿con qué intención? ¿Para qué? Para ser visto. Es diferente que uno ore por alguien afuera y sin querer ser visto, aunque sí va a ser visto, pero su intención no es que sea visto, porque si lo fuera así se convertiría ¿en qué? En un saduceo. Ahí está. Ahora, ¿es pecado orar afuera sin intención de ser visto? No. Captemos eso. Entonces su doctrina de ellos era ¿qué? Muy errónea. ¿Sí? Por eso el Señor le dijo, cuídense, hermano, últimamente están saliendo doctrinas tan erróneas donde incluso están transgiversando las escrituras. Escuché a alguien, era un pastor, que empezó a decir que no hay infierno, hermano, era una congregación grande, y él empezó a predicar a cerca de 200 personas que no había infierno. Miren, ¿con qué doctrina? La doctrina errónea, parecida a la doctrina de ¿quién? De los saduceos. Otros están enseñando, hermano, que si una persona, hermano, cuando está en el templo, si esa persona es hombre, tiene que sentarse a la derecha, y si es mujer, a la izquierda. Y si no se sienta, puede ser un peligro y puede haber complicaciones en esas vidas. Imagínense que ven una familia por primera vez y se le quiera sentar a la fuerza y a toda esa familia a la izquierda y a la derecha. ¿Cómo se sentirán esas familias? Son nuevos. Pero por causa de su doctrina hueca y vacía, errónea, hermano, esas almas se pueden perder. Me parece que Marilyn Manson, el que trabajaba en una serie, Los Años Maravillosos, el que andaba al lado de Kevin, ¿no? Protagonista con ese nombre, aunque su nombre original es otro, y era Paul, ¿se acuerdan? Un medio delgado, joven. Ese joven entró a una iglesia. Y cuando él entra a la iglesia, hermano, la gente, los evangélicos, el cual lo recibieron, creo que ni la mano le dieron, no lo consideraron. Y él actualmente me parece que es un satanista. ¿Sabe por qué? Porque el espíritu, hermano, del saduceísmo también está entrando a las iglesias. Y Cristo dijo, ustedes son hipócritas. No entran ni dejan entrar. Mi mamá lo llamaba perro del hortelano. Hermano, cuando venga una visita a alguien nuevo, en este momento está nuestra vecina María, hermano, hay que recibirle con amor, hay que considerarle un abrazo, un saludo. Eso lo va a estimular. Aleluya. Aprendamos a ser hermanos cristianos e hijos de Dios. Hermano,
y puedo decir hasta con categoría, puedo decir, porque el verdadero Hijo de Dios se va a distinguir. Y una de las cosas que siempre va a llevar es el amor a Dios, el amor al prójimo y el amor a sí mismo. Si se ama a sí mismo, va a poder amar a Dios y va a poder amar a su prójimo. A su nombre. Sí, seguimos. Tenían también celos entre otras personas o hacia otras personas. 4. Los saduceos. Raquel, Hechos 5, 17 y 16. Primero el 17. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos, y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Muy bien. Dice que primeramente se llenaron de celos. ¿Por qué? Porque un grupo vinieron, dice, para ser sanados, y los discípulos los sanaron. Los discípulos pusieron las manos sobre ellos, aún la sombra de Pedro dice que sanaba. Los delantales, dice, de Pablo, dice que sanaban. Y ellos al ver eso se llenaban ¿de qué? De celo. Hermano, usted no tenga celo por un hermano que viene por primera vez. Porque usted puede estar sentado ahí en la banca como 300 años y no dar fruto, no aprender ningún versículo, no querer ir a predicar la palabra a otras personas, no querer ni hablar ni a la casa, a su familia, ni a la suegra, hermano, intentar hablarlo. Pero viene otro que quiere buscar a Dios, está arrepentido y quiere agradar a Dios. Esa persona, hermano, trae su cuaderno, su lapicero, empieza a conocer de Dios, se graba las alabanzas, su celular lo usa para grabar las enseñanzas. Ese hombre está sediento de Dios, no pasa ni un mes y ya está predicando. Cristo viene, Cristo salva, Cristo cambia, Cristo transforma. Aleluya, gloria a Dios. ¿Y por qué? Porque tiene hambre de Dios. ¿Cuántos tienen hambre de Dios? Gracias por tu tristeza. ¿Cuántos tienen hambre de Dios? Dile: yo, Señor, tengo hambre de ti, de tu palabra, de tu presencia, de tu espíritu. Aleluya, a su nombre. Así que usted no tenga celo, hermano. Si Dios no lo usa a usted, es porque usted de repente quiere echar raíces. Algunos creo que ya en algunas iglesias, no aquí, no han venido, en algunas iglesias quieren poner su nombre ahí, hermano, su letrero ahí, Panchito ahí. Terrible, hermano. No tengamos celos. Cuando veamos que uno, hermano, está creciendo, cuando uno, hermano, te está superando, incluso dale gloria a Dios, hermano. No sientas celo, es porque es tu hermano, es tu prójimo. También es un rescatado, un lavado por la sangre de Cristo. Aleluya, gloria a Dios, a su nombre. Dile a tu hermano que está a tu costado: cuidado con el celo. Dile: si te gano es porque tú te atrasaste. Dile: si te gano es porque tú te atrasaste. Dale un fuerte aplauso al Señor. Aleluya, gloria a Dios. Casi cortan el globito ahí, Milton, el globito ahí, gloria a Dios. Ese globito de ahí, esos tres, gloria a Dios. Punto número 3, vamos a ver los escribas. Los escribas, estamos en la separata, eran los eruditos de las escrituras, conocidos también como los intérpretes de la ley, los que interpretaban la Torá, estudiaban la Torá, los profetas y los salmos. Eran los rabinos y que tenían autoridad de parte de los judíos para enseñar incluso en las sinagogas. Eran, hermanos, personas específicamente que entendían las escrituras, y es más, se les consideraba también como intérpretes de la ley. Eran gente, hermano, preparada, gente que estudiaba, hermano, no 5 minutos, se ponían a estudiar, hermano, 1 hora, 2 horas, 3 horas para entender las escrituras. Así que fueron considerados como intérpretes de la ley. ¿Cómo qué? Como intérpretes de la ley.
Gloria a Dios. Miremos en Mateo capítulo 22 y en el versículo 34 y 35 en adelante. Entre ellos también vinieron los fariseos y aparte vino un intérprete de la ley. Mateo 22, 34 en adelante dice: entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley. ¿Quiénes eran ellos? Los escribas. Preguntó por tentarle, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De todos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Escucha esto, digan conmigo: dependen toda la ley y los profetas. Estaba diciendo, de todo mandamiento dependen las 613 leyes que fue estipulado y ordenado para Moisés, y que Moisés indicara al pueblo. Entre ellos habían leyes humanitarias, las leyes civiles, leyes morales, leyes ceremoniales. Dentro de ello también estaban las leyes, una gran parte de leyes obligatorias y leyes no obligatorias dentro de los 613 mandamientos o leyes. Y Cristo le dijo: amando a Dios y amando a tu prójimo, tú estás cumpliendo los 613 mandamientos. Aleluya. Ahora, antiguamente, la ley más importante en el antiguo pacto era no tener dioses ajenos, como dice en Éxodo capítulo 20 del 1 en adelante, como también de Deuteronomio 5 del 6 en adelante. Ahí habla de no tener dioses con D minúscula ajenos. Ese era la primer mandamiento dentro de los 10 mandamientos que fueron oficiales para el pueblo de Israel. Y en el Nuevo Testamento, ya ha venido Cristo, ya ha sentado la gracia, Cristo le dice: ya no es no tener ídolos, no tener chamucos, porque detrás de un ídolo hay un demonio, sino amar a Dios y amar a tu prójimo. Con esto está cumpliendo toda la ley y los profetas, los 613 mandamientos. Aleluya, gloria a Dios. Muy bien, miremos algunas características de los escribas. Luis, ¿qué tal si cortas ese globito que está ahí? Muy bien. Características de los escribas. Miren aquí la palomita, dejen que ellos hagan su trabajo. 1. Enseñaban superficialmente la palabra del Señor sin la demostración del poder del Espíritu de Dios. Marcos 1 del 21 al 28 va a leer José Luis. Marcos 1 del 21 al 28 enseñaban la palabra sin la demostración del Espíritu de Dios. Gloria a Dios, gracias Milton. Nuestro hermano Oscar va a leer Mateo 9 del 1 al 4. Mateo 9 del 1 al 4. Nuestra hermana Raquel va a leer Mateo 23:13. Gloria a Dios. Y ahí vamos avanzando. Muy bien. Marcos 1 del 21 al 28, José Luis. Amén. Y entraron en Capernaum y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba, y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas.
Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo: Ah, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo: Cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿Qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Muy bien, ahí vemos que habían escribas dentro de las sinagogas, pero vino el maestro de maestros, aleluya, el rabino de rabinos, el ungido, aleluya, aquel que dijo: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, por cuanto me ungió para dar vista a los ciegos, me ha enviado para sanar al quebrantado de corazón, para predicar a los pobres, para libertar a los cautivos y para proclamar el año agradable del Señor y el día de la venganza del Dios nuestro. Estaba ahí el Todopoderoso, aleluya. Cristo Jesús estaba ahí, ¿sabe qué? Y cuando Cristo Jesús entra, hermano, Él está enseñando las Escrituras. Y mientras Él enseñaba, y dice como con autoridad, no como los escribas, porque los escribas eran los jueces y a la vez dentro de ellos los que podían tener autoridad para enseñar las Escrituras. Y entonces Él enseñaba con tal poder, hermano, y cuando en eso de atrás uno se manifestó un demonio ahí, ¡wow! ¡Wow! Y Jesús le dijo: sal de él por el ruaj de Elohim, por el Espíritu de Dios. Recuerden que Cristo no echaba en su nombre, Él echaba por el Espíritu de Dios. Y así que este demonio salió, hermano. El público que estaba ahí, la congregación, se le paró sus pelos, hermano, porque nunca habían visto eso. Los escribas más de 1000 años, hermano, enseñando en las sinagogas, y nunca habían visto tal hecho, tal cosa, y se espantaron, hermano. ¿Sabe por qué? Porque Él mismo dijo cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder, y cómo anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios el Padre estaba con Él. Aleluya, aleluya. Hechos 10:38, aleluya, gloria a Dios. El Espíritu Santo, hermana, usaba los labios de Jesús, hermano, usaba los labios de Jesús y salía fuego y los demonios huían por el poder de Dios. Mientras que, hermano, la doctrina de los escribas, hermano, hasta sueño creo que le daba a los cristianos. Hello. Necesitamos un evangelio con poder, que dicen en 1 Corintios 4:20, el evangelio de Cristo no consiste en palabras, sino en poder de Dios. Amén. 2. Los escribas difamaban desde su corazón. Mateo 9 del 1 al 4. Oscar. Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico, tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Te animo, hijo. Ten ánimo, hijo. Ten ánimo, hijo. Tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí: Este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿Por qué pensáis mal en vuestros corazones? Ahí está. O sea, ellos ya estaban difamándolo y hablando mal de Jesús desde su mente. Miren, Jesús, hermano, él llevaba todos los dones del Espíritu. Él llevaba ciencia, llevaba discernimiento de espíritus. Él entendía todos los dones de revelación, hermano. Y él sabía que estaban hablando mal. Y entonces le dice: ¿por qué hacen eso desde su corazón? ¿Desde dónde difamaban? Desde su corazón, hermano.
Y eso es peligroso, hermano. Si hay algo que usted no entiende, escucha esto, aplique el cierre rey, haga un clic ahí y guarde silencio. Si usted ve una manifestación ahí, hermano, que alguien está siendo saturado por el Espíritu, usted no lo entiende, aplique el cierre rey. Lo que hoy no entiende, luego lo va a entender. No hable, porque el Señor dijo, del Hijo del Hombre o de mí, hablando de Cristo mismo, dijo, pueden hablar muchas cosas, pero hay un pecado que no se le va a perdonar, es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Aquella persona que diga, esto es del diablo, siendo de Dios, esa persona no tendrá perdón ni en esta ni en la venidera, dijo Cristo. Tengamos cuidado cuando usted no entienda algo. Cuando de repente alguien está enseñando o alguien está, hermano, capacitando, alguien está entrenando en la guerra espiritual y usted no entiende eso, mejor guarde silencio. Y al final sí puede preguntar al hermano o a la hermana que está dando esa clase. Como hace un momento vino Maribel y vino y dio una enseñanza corta en cuanto al servicio. ¿Cuántos quieren ser siervos? Santo Dios, se les fue el gozo. ¿Cuántos quieren ser siervos? Les espero el sábado a las 3 de la tarde aquí, hermano. Si usted quiere ser siervo, dale un fuerte aplauso al Señor. Los siervos de Dios, aleluya, dale para Él, aleluya. 3, rechazaban a los hombres de Dios, y esto lo diré cortita. Cuando los escribas veían que Juan el Bautista, hermano, predicaba y le decía, raza de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Y él mismo dijo que era el que preparaba el camino para la manifestación de Jesús en su ministerio terrenal. Hermano, no creían los escribas, no lo consideraban. Es más, hasta lo tenían envidia a Juan el Bautista, hermano. Terrible. 4, eran pesimistas. Mateo 23:13. Luis, Mateo 23:13. O Mateo 23:14, Luis. Se preocupaban de sus vientres haciendo daño a las viudas. Mateo 23:13 dice, eran pesimistas. Mas ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. ¿Cómo se llama eso? Hay una frase, se llama perro del hortelano. No come ni deja comer, hermano. No entra ni deja entrar, hermano. Sí, hoy en día se está prohibiendo mucho, hermano, que el cristiano tiene que venir, hermano, tiene que venir bien cambiado, tiene que venir bien a la corbata. Si un fariseo, hermano, de esos tiempos se levantara, me viera sin corbata aquí, creo que se vuelve a morir. Diría, ¿qué hace? Según los tiempos, es decir, en ese tiempo usaban túnicas, pero según los tiempos, hermano, si fuera contemporáneo de estos tiempos y viera a alguien sin corbata, fuera un peligro, hermano, porque dirán, este tiene demonio, no se puso corbata. Muchos religiosos piensan, hermano, que la corbata le va a salvar, hermano. Cuando Cristo venga, tu corbata se va a quedar, hermano. Lo que va a ser transformado es tu cuerpo, no tu ropa. Aleluya. Si usted está en santidad, aleluya. Si usted se mantiene puro delante del Señor, hermano, a su nombre. Y el cambio es de adentro hacia afuera. Es de afuera hacia adentro, ¿ven? Es de adentro hacia afuera. Si usted es nuevo, hermano, usted tiene recién meses, tiene hasta un año y está todavía empezando, hermano, el Señor va a ir trabajando en usted. Pero si tiene como 500 años en el Evangelio y sabe que usted sabe, que Dios sabe, que usted sabe, que tiene que ya ser y actuar como un siervo, como una sierva de Dios, pues actúe. Aleluya, gloria a Dios. Actúe. No sea que se quede con la gran tribulación, porque sabiendo no lo hace, hermano. A su nombre. Dile a tu hermano que está a tu costado, el Señor está hablando muy fuerte, dile a mi vida.
Recíbelo con amor, tú dile. Aleluya, gloria a Dios. Dale otro fuerte aplauso. Aleluya, aleluya, hermano. Estamos preparando una iglesia, hermano. No hay que ser extremistas, pero tampoco no hay que ser muy pasivos en cuanto a ello. Es un peligro, hermano. Tiene que ser neutro. ¿Sí? El cristiano tiene que ser neutro. No muy radical, ni tampoco, hermano, un cristiano wishy-washy. Cristiano turista, hermano, que viene una vez al mes. Hello. ¿Sí? 5. Se preocupaban de su vientre, hermano, de alimentarse, haciendo daño a las viudas. Mateo 23:14. Léelo, Luis. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que devoráis las casas de las viudas y como pretextos hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Wow. Cuando en ese tiempo una de las leyes humanitarias era que tenían que proveer a la viuda, al extranjero, al huérfano. Y en lugar de ellos proveer, pues iban, se sentaban ahí en su mesa. Hermano, la viuda de repente tenía ahí un cuarto de fideo, nada más de ese día, no tenía más. Iban, se acomodaban ahí y le daban, hermano, de ese fideo que le quedaba casi lo último a la viuda. No iban quizás ni a sembrar, hermano, iban a comer, nada más a llenar sus vientres. Y Cristo les para y le dice: ustedes, por causa de eso, por causa de no hacer justicia, de no alimentar a la viuda, al extranjero y al mendigo, al pobre, al menesteroso, ustedes tienen doble condenación, porque le están robando, están quitando ese poco alimento que tiene, hermano. Eso se llama injusticia. Amén. 6. Los escribas no practicaban la justicia, la misericordia, ni tenían fe. Mateo 23:23, alguien lo lee. Estamos ahí todos. Mateo 23:23. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Muy bien. Los escribas eran hombres diezmadores, pero diezmaban lo último, ya que en la ley de Moisés había una orden en cuanto al diezmo, y que el diezmo se basaba en 99.9%. Sí, 1% era el dinero, pero el 99.9% era en cuanto a alimentos, en cuanto a provisión. Dentro de ello implicaba en la agricultura, en la ganadería, podían diezmar y traer a los sacerdotes, traer a los levitas que trabajaban en la obra del Señor su primicia o su diezmo a la vez, de acuerdo incluso a las fiestas. Y entonces venían y dejaban sacos de papa, sacos de arroz, un gran atado de culantro, fardos de culantro y cereales y cosas. Ahí venían y dejaban. ¿Para qué cosas era específicamente usado? Eso era usado para la casa sacerdotal y para los levitas, pero también era usado para proveer al huérfano, al anciano, a la viuda. Por eso que en Malaquías 3, del 8 en adelante, el Cristo, Dios, específicamente el Padre, les amonesta, le dice: ¿robará el hombre a Dios? Mas vosotros me habéis robado, ¿con qué? Con vuestros diezmos y ofrendas. Entonces le dice: traigan ustedes sus diezmos y su ofrenda para que haya alimento. Digan conmigo: alimento. No dinero, sino alimento en mi casa.
Entonces ahí se distribuía ese diezmo en alimentos. Y ellos, hermano, diezmaban. Pero ¿sabe qué diezmaban? Dice el comino, hermano. ¿Cuántos conocen el comino? Una cigarrita ahí, un ejemplo. El eneldo, como un culantro ahí, chiquitito ahí, hermano. Lo último diezmaban, mire. Los escribas, los fariseos estaban ahí dentro de ellos. Y Cristo no los prohíbe, no lo dice que no hagan eso. Pero lo más importante le dice, ustedes están dejando ¿qué? No están practicando ¿qué? La justicia, la misericordia, y tampoco no tenían ¿qué? Fe. No estaban practicando la justicia, tampoco la misericordia. Y lo vemos como muestra, hermano, cuando Cristo entra en una sinagoga. Dice que había una mujer que Satanás lo tenía atada. Dice, ¿por cuántos años? 18 años la mujer encorvada, hermano, así caminaba por 18 años. No que había nacido así, sino que era una atadura, un yugo. De acuerdo a Isaías 58, era un yugo que estaba ahí y no lo dejaba levantar la cabeza. Entonces Cristo Jesús le liberta a esa mujer. Y cuando ellos vieron, los intérpretes de la ley, los escribas, le dicen, no es lícito sanar en día de reposo, no pueden hacer eso, tienen otros días para hacerlo, pero no en este día, en el Shabbat. Entonces el Señor le dice, hipócritas, ¿qué hombre de vosotros que cuando ve su buey que tiene sed no va y le da un perol de agua? ¿O qué hombre de vosotros cuando ve que su burro se cayó ahí al pozo no va y se lo saca? ¿Cuánto más esta mujer, esta hija de Abraham, que Satanás le tenía atado, ¿cuántos años? 18 años, no le era necesario desatarle? Esa era la justicia, esa era la misericordia que ellos no practicaban, hermano. A su nombre. Entonces Cristo le dice, esto ustedes no tienen, tampoco, mucho menos tienen fe. Ustedes esto hagan primeramente, sin dejar de hacer ¿qué? Aquello. Escucha esto, después de la ley viene el nuevo pacto, la gracia, y en el nuevo pacto ya no se hace lo mismo que en la ley. No se diezma de acuerdo al orden levítico, sino bajo el orden de Melquisedec. Sería otro tema que ya les voy a enseñar dentro del discipulado para el bautismo. Seguimos. 7. No moraba la santidad y el amor de Dios en sus corazones. Mateo 23, 17. ¿Alguien lo tiene? Mateo 23, 17. Gloria a Dios. Alguien va a decir, el pastor, ya en la hora. Miren la hora que usted llegó. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es el mayor? El oro y el templo que santifican al oro. Ahí está. Para ellos, hermano, era muy importante destacar algunas ofrendas que ellos hacían. Desde el versículo 16, para entender esta parte: hay de vosotros guías de ciegos que decís, si alguno jura por el templo, no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro del templo o lo que santifica al oro? Entonces ellos estaban, hermano, y a la vez le dice el 18, mire lo que dice el 18 también, para entender un poco mejor lo que se está refiriendo. También decir, si alguno jura por el altar, no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, es deudor. Y Cristo le dice, necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Mire, para esa gente, hermano, ¿cuál era más importante que? El dinero, la plata, los chavos. ¿Sí? Como hoy en día, hermano, hay muchos que levantan sus congregaciones, ponen sus iglesias, no fueron llamados por Dios, ni tampoco, hermano, fueron ungidos por el Espíritu Santo, ni mucho menos dieron testimonio en su congregación para ser instrumentos de Dios. Pero sin embargo, hermano, levanta su iglesia más allá, raíz de Caín, más allá de otra iglesia, la tribu de Judas, y levantan, hermano,
congregaciones solamente ¿para qué? Para alimentarse y llenarse de chavos, de dinero, sin tener llamado. Y Cristo dijo, lobos vestidos como lobos, que harán incluso mercadería, dijo el apóstol de la iglesia, hermano, harán mercadería, que se dedicarán solamente a robar, a pedir continuamente plata, dinero, a pensar en los chavos, a pensar en los verdes, sus ojos, hermano, 2 veces ahí pensando en el dinero. Pero el ministro, dice la Biblia, el ministro tiene que ser intachable, y una de las cosas que no tiene que tener es avaricia. Vivir por fe en la gracia del Señor, depender de Dios y del pueblo del Señor, pero por la gracia y misericordia de Dios. Alaba la gloria del Señor, alaba su grandeza, aleluya. Es por gracia, hermano, aleluya. A su nombre. Seguimos, el último. Entonces no moraba la santidad y el amor de Dios en sus corazones. 8. Alborotaban a las autoridades para hacer daño a los justos. Marcos 14, 43. Marcos 14, 43. Mira lo que dice ahí. Luego, hablando él aún, vino Judas, que era uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes. Ahí están el grupito, y de los escribas y de los ancianos, y el que le entregaba les había dado señal diciendo, al que yo besare, ese es, prenderle y llevarle con seguridad. Ellos alborotaban a las autoridades para hacer daño a los justos, hermano. Fueron y trajeron a un centurión. Acuérdense que un centurión andaba con 99 soldados, 100 soldados bajo su mando, y vinieron para arrestar a Jesús. Hermano, eran los promotores para hacer daño a los ungidos, en este caso al mismo Señor, a Cristo de la gloria, al Cristo de poder, hermano. Tenían odio en su corazón, tenían rapacidad, tenían veneno por las cosas que no podían producir. No podían producir milagros, sanidades, liberaciones. No moraba en ellos la santidad, no moraba en el amor de Dios. Eran hermanos muy metodistas, muy legalistas, muy extremistas. Eran gente, hermano, muy radical, que ellos no reían, hermano, eran tan serios como esa película que vimos, ¿se acuerdan? A medias tintas, hermano, un religioso ahí, hermano, todo serio ahí, hermano, como cachaco ahí. Pero los hijos del reino entienden que el reino de Dios no es justicia, no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo. Sonríe, que Cristo te ama. Gozo en el Espíritu, gozo en el Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, dijo el salmista, a su nombre. Póngase de pie, hermano. Vamos a dejarlo ahí nada más. Gloria a Dios. Faltan los herodianos, los esenios, los libertos y los celotes. Y prepárese de paso para el examen, ¿sí?, de estas 7 sectas religiosas o religiones que había en el tiempo de Cristo. Vamos a dar gracias al Señor. Gloria a Dios. Toda persona que ha venido con necesidad de oración, damos gracias primeramente a nuestros hermanos en el Facebook, en YouTube. Muchas gracias. Que Dios multiplique este alimento espiritual, que le fortalezca sus vidas en el nombre de Jesús. Muy bien, le damos un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Gloria a Dios.